Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, capítulo 18. Hasta que Elizabeth entró en el salón de Netherfield y buscó en vano entre el grupo de casacas rojas allí reunidas a Wickham, no se le ocurrió pensar que podía no hallarse entre los invitados. La certeza de encontrarlo le había hecho olvidarse de lo que con razón la habría alarmado. Se había acicalado con más esmero que de costumbre y estaba preparada con el espíritu muy alto para conquistar todo lo que permaneciera indómito en su corazón, confiando que era el mejor galardón que podía conseguir en el curso de la velada. Pero en un instante le sobrevino la horrible sospecha de que Wickham podría haber sido omitido de la lista de oficiales invitados de Bingley para complacer a Darcy. Ese no era exactamente el caso. Su ausencia fue definitivamente confirmada por el señor Denny, a quien Lydia se dirigió ansiosamente y quien les contó que el señor Wickham se había visto obligado a ir a la capital para resolver unos asuntos el día antes y no había regresado todavía. Y con una sonrisa significativa añadió: «No creo que esos asuntos le hubieran retenido precisamente hoy si no hubiera querido evitar encontrarse aquí con cierto caballero». Lydia no oyó las palabras, pero Elizabeth sí. Aunque su primera sospecha no había sido cierta, Darcy era igualmente responsable de la ausencia de Wickham. Su antipatía hacia el primero se exasperó de tal modo que apenas pudo contestar con cortesía las amables preguntas que Darcy le hizo al acercarse a ella poco después. Cualquier atención o tolerancia hacia Darcy significaba una injuria para Wickham. Decidió no tener ninguna conversación con Darcy y se puso de un humor que ni siquiera pudo disimular al hablar con Bingley, pues su ciega parcialidad le irritaba. Pero el mal humor no estaba hecho para Elizabeth, y a pesar de que estropearon todos sus planes para la noche, se le pasó pronto. Después de contarle sus penas a Charlotte Lucas, a quien hacía una semana que no veía, pronto se encontró con ánimo para transigir con todas las rarezas de su primo y se dirigió a él. Sin embargo, los 2 primeros bailes le devolvieron la angustia, fueron como una penitencia. El señor Collins, torpe y solemne, disculpándose una vez de atender al compás y perdiendo el paso sin darse cuenta, le daba toda la pena y la vergüenza que una pareja desagradable puede dar en un par de bailes. Liberarse de él fue como alcanzar el éxtasis. Después tuvo el alivio de bailar con un oficial con el que pudo hablar del señor Wickham, enterándose de que todo el mundo le apreciaba. Al terminar ese baile volvió con Charlotte Lucas y estaba charlando cuando de repente se dio cuenta de que el señor Darcy se había acercado a ella y le estaba pidiendo el próximo baile. La cogió tan de sorpresa que sin saber qué hacía aceptó. Darcy se fue acto seguido y ella, que se había puesto muy nerviosa, se quedó allí deseando recuperar la calma. Charlotte trató de consolarla. «A lo mejor lo encuentras encantador». «No lo quiera Dios. Esa sería la mayor de todas las desgracias. Encontrar encantador a un hombre que debe ser odiado. No me desees tanto mal». Cuando se reanudó el baile, Darcy se le acercó para tomarla de la mano, y Charlotte no pudo evitar advertirle al oído que no fuera una tonta y que no dejara que su capricho por Wickham le hiciera parecer antipática a los ojos de un hombre que valía 10 veces más que él. Elizabeth no contestó. Ocupó su lugar en la pista, asombrada por la dignidad que le otorgaba el hallarse frente a frente con Darcy, leyendo en los ojos de todos sus vecinos el mismo asombro al contemplar el acontecimiento. Estuvieron un rato sin decir palabra. Elizabeth empezó a pensar que el silencio iba a durar hasta el final de los 2 bailes. Al principio estaba decidida a no romperlo, cuando de pronto pensó que el peor castigo para su pareja sería obligarle a hablar, e hizo una pequeña observación sobre el baile. Darcy contestó y volvió a quedarse callado. Después de una pausa de unos minutos, Elizabeth tomó la palabra por segunda vez y le dijo: «Ahora le toca a usted decir algo, señor Darcy. Yo ya he hablado del baile
y usted debería hacer algún comentario sobre las dimensiones del salón y sobre el número de parejas. Él sonrió y le aseguró que diría todo lo que ella deseara escuchar. Muy bien, no está mal esa respuesta de momento. Quizá poco a poco me convenza de que los bailes privados son más agradables que los públicos, pero ahora podemos permanecer callados. ¿Acostumbra usted a hablar mientras baila? ¿Algunas veces? Es preciso hablar un poco, ¿no cree? Sería extraño estar juntos durante media hora sin decir ni una palabra, pero en atención de algunos hay que llevar la conversación de modo que no se vean obligados a tener que decir más de lo preciso. ¿Se refiere a usted misma o lo dice por mí? Por los dos, replicó Elizabeth con coquetería, pues he encontrado un gran parecido en nuestra forma de ser. Los dos somos insociables, taciturnos y enemigos de hablar, a menos que esperemos decir algo que deslumbre a todos los presentes y pase a la posteridad con todo el brillo de un proverbio. Estoy seguro de que usted no es así. En cuanto a mí, no sabría decirlo. Usted sin duda cree que me ha hecho un fiel retrato. No puedo juzgar mi propia obra. Él no contestó y parecía que ya no abrirían la boca hasta finalizar el baile, cuando él le preguntó si ella y sus hermanas iban a menudo a Meryton. Elizabeth contestó afirmativamente e incapaz de resistir la tentación añadió: Cuando nos encontró usted el otro día acabábamos precisamente de conocer a un nuevo amigo. El efecto fue inmediato. Una intensa sombra de arrogancia oscureció el semblante de Darcy, pero no dijo una palabra. Elizabeth, aunque reprochándose a sí misma su debilidad, prefirió no continuar. Al fin Darcy habló de forma obligada y dijo: El señor Wickham está dotado de tan gratos modales que ciertamente puede hacer amigos con facilidad. Lo que es menos cierto es que sea igualmente capaz de conservarlos. Él ha tenido la desgracia de perder su amistad, dijo Elizabeth enfáticamente, de tal forma que sufrirá por ello toda su vida. Darcy no contestó y se notó que estaba deseoso de cambiar de tema. En ese momento, Sir William Lucas pasaba cerca de ellos al atravesar la pista de baile con la intención de ir al otro extremo del salón, y al ver al señor Darcy se detuvo y le hizo una reverencia con toda cortesía para felicitarle por su modo de bailar y por su pareja. Estoy sumamente complacido. Mi estimado señor, tan excelente modo de bailar no se ve con frecuencia. Es evidente que pertenece usted a los ambientes más distinguidos. Permítame decirle, sin embargo, que su bella pareja en nada desmerece de usted, y que espero volver a gozar de este placer, especialmente cuando cierto acontecimiento muy deseado, querida Elizabeth, mirando a Jane y a Bingley, tenga lugar. ¡Cuántas felicitaciones habrá entonces! Apelo al señor Darcy, pero no quiero interrumpirle, señor. Me agradecerá que no le prive más de la cautivadora conversación de esta señorita, cuyos hermosos ojos me están también recriminando. Darcy apenas escuchó esta última parte de su discurso, pero la alusión a su amigo pareció impresionarle mucho, y con una grave expresión dirigió la mirada hacia Bingley y Jane que bailaban juntos. No obstante, se sobrepuso en breve y volviéndose hacia Elizabeth dijo: La interrupción de Sir Williams me ha hecho olvidar de qué estábamos hablando. Creo que no estábamos hablando. Sir Williams no podría haber interrumpido a otra pareja en todo el salón que tuviera menos que decirse el uno al otro. Ya hemos probado con 2 o 3 temas sin éxito. No tengo ni idea de qué podemos hablar ahora. ¿Qué piensa de los libros?, le preguntó él sonriendo. ¿Libros? Oh, no. Estoy segura de que no leemos nunca los mismos, o por lo menos no sacamos las mismas impresiones. Lamento que piense eso, pero si así fuera, de cualquier modo no nos faltaría tema. Podemos comprobar nuestras diversas opiniones. No puedo hablar de libros en un salón de baile. Tengo la cabeza ocupada en otras cosas. En estos lugares no piensa nada más que en el presente, ¿verdad?, dijo él con una mirada de duda. Sí, siempre.
contestó ella sin saber lo que decía, pues sí se le había ido el pensamiento a otra parte, según demostró al exclamar repentinamente: «Recuerdo haberle oído decir en una ocasión que usted raramente perdonaba y que cuando había concebido un resentimiento le era imposible aplacarlo. Supongo, por lo tanto, que será muy cauto en concebir resentimientos». «Efectivamente», contestó Darcy con voz firme. «¿Y no se deja cegar alguna vez por los prejuicios?» «Espero que no». «Los que no cambian nunca de opinión deben cerciorarse bien antes de juzgar». «¿Puedo preguntarle cuál es la intención de estas preguntas?» «Conocer su carácter, sencillamente», dijo Elizabeth tratando de encubrir su seriedad. «Estoy intentando descifrarlo». «¿Y a qué conclusión ha llegado?» «A ninguna», dijo meneando la cabeza. «He oído cosas tan diferentes de usted que no consigo aclararme». «Reconozco», contestó él con gravedad, «que las opiniones acerca de mí pueden ser muy diversas, y desearía, señorita Bennet, que no esbozara mi carácter en este momento, porque tengo razones para temer que el resultado no reflejaría la verdad. Pues si no lo hago ahora, puede que no tenga otra oportunidad. De ningún modo desearía impedir cualquier satisfacción suya», repuso él fríamente. Elizabeth no habló más y terminado el baile se separaron en silencio, los dos insatisfechos, aunque en distinto grado, pues en el corazón de Darcy había un poderoso sentimiento de tolerancia hacia ella, lo que hizo que pronto la perdonara y concentrar toda su ira contra otro. No hacía mucho que se habían separado cuando la señorita Bingley se acercó a Elizabeth y con una expresión de amabilidad y desdén a la vez le dijo: «Así que, señorita Elisa, está usted encantada con el señor Wickham. Me he enterado por su hermana que me ha hablado de él y me ha hecho 1000 preguntas. Me parece que ese joven se olvidó de contarle, entre muchas otras cosas, que es el hijo del viejo Wickham, el último administrador del señor Darcy. Déjeme que le aconseje como amiga que no se fíe demasiado de todo lo que le cuente, porque eso de que el señor Darcy le trató mal es completamente falso. Por el contrario, siempre ha sido extraordinariamente amable con él, aunque George Wickman se ha portado con el señor Darcy de manera más infame. No conozco los pormenores, pero sé muy bien que el señor Darcy no es de ningún modo el culpable, que no puede soportar ni oír el nombre de George Wickham, y que aunque mi hermano consideró que no podía evitar incluirlo en la lista de oficiales invitados, él se alegró enormemente de ver que él mismo se había apartado de su camino. El mero hecho de que haya venido aquí al campo es una verdadera insolencia, y no logro entender cómo se ha atrevido a hacerlo. La compadezco, señorita Elisa, por este descubrimiento de la culpabilidad de su favorito, pero en realidad, teniendo en cuenta su origen, no se podía esperar nada mejor. Su culpabilidad y su origen parece que son para usted una misma cosa», le dijo Elizabeth encolerizada, «porque de lo peor que le he oído acusarle es de ser hijo del administrador del señor Darcy, y de eso puedo asegurarle, ya me había informado él». «Le ruego que me disculpe», replicó la señorita Bingley dándose la vuelta con desprecio. «Perdóneme mi entrometimiento, fue con la mejor intención». «Insolente», dijo Elizabeth para sí. «Estás muy equivocada si piensas que influirás en mí con tan mezquino ataque. No veo en él más que tu terca ignorancia y la malicia de Darcy». Entonces miró a su hermana mayor, que se había arriesgado a interrogar a Bingley sobre el mismo asunto. Jane le devolvió la mirada con una sonrisa tan dulce, con una expresión de felicidad y de tanta satisfacción, que indicaban claramente que estaba muy contenta de lo ocurrido durante la velada. Elizabeth leyó al instante sus sentimientos y en un momento toda la solicitud hacia Wickham, su odio contra los enemigos de éste y todo lo demás desaparecieron ante la esperanza de que Jane se hallara en el mejor camino hacia su felicidad. «Quiero saber», dijo Elizabeth tan sonriente como su hermana,
lo que has oído decir del señor Wickham, pero quizás has estado demasiado ocupada con cosas más agradables para pensar en una tercera persona. Si así ha sido, puedes estar segura de que te perdono». «No», contestó Jane, «no me he olvidado de él, pero no tengo nada grato que contarte. El señor Bingley no conoce toda la historia e ignora las circunstancias que tanto ha ofendido al señor Darcy, pero responde de la buena conducta, de la integridad y de la honradez de su amigo, y está firmemente convencido de que el señor Wickham ha recibido más atenciones del señor Darcy de las que ha merecido, y siento decir que según el señor Bingley y su hermana, el señor Wickham dista mucho de ser un joven respetable. Me temo que haya sido imprudente y que tenga bien merecido el haber perdido la consideración del señor Darcy». «¿El señor Bingley no conoce personalmente al señor Wickham?» «No, no lo había visto nunca antes del otro día en Meryton. De modo que lo que sabe es lo que el señor Darcy le ha contado. Estoy satisfecha. ¿Y qué dice de la rectoría?» «No recuerda exactamente cómo fue, aunque se lo ha oído contar a su amigo más de una vez, pero cree que le fue legada solo condicionalmente». «No pongo en duda la sinceridad del señor Bingley», dijo Elizabeth acaloradamente, «pero perdona que no me convenzan sus afirmaciones. Hace muy bien en defender a su amigo, pero como desconoce algunas partes de la historia y lo único que sabe se lo ha dicho él, seguiré pensando de los dos caballeros lo mismo que pensaba antes». Dicho esto, ambas hermanas iniciaron otra conversación mucho más grata para las dos. Elizabeth oyó encantada las felices aunque modestas esperanzas que Jane abrigaba respecto a Bingley, y le dijo todo lo que pudo para alentar su confianza. Al unírseles el señor Bingley, Elizabeth se retiró y se fue a bailar con la señorita Lucas, que le preguntó si le había agradado su última pareja. Elizabeth casi no tuvo tiempo para contestar, porque allí se les presentó Collins diciéndoles entusiasmado que había tenido la suerte de hacer un descubrimiento importantísimo. «He sabido», dijo, «por una singular casualidad, que está en este salón un pariente cercano de mi protectora. He tenido el gusto de oír cómo el mismo caballero mencionaba a la dama que hace los honores de esta casa los nombres de su prima, la señorita Bourgh, y de la madre de esta, Lady Catherine. ¿De qué modo tan maravilloso ocurren estas cosas? ¿Quién me iba a decir que habría de encontrar a un sobrino de Lady Catherine de Bourgh en esta reunión? Me alegro mucho de haber hecho este descubrimiento a tiempo para poder presentarle mis respetos, cosa que voy a hacer ahora mismo. Confío en que me perdone por no haberlo hecho antes, pero mi total desconocimiento de ese parentesco me disculpa». «¿No se irá a presentar usted mismo al señor Darcy?» «Claro que sí. Le pediré que me excuse por no haberlo hecho antes. ¿No ve que es el sobrino de Lady Catherine? Podré comunicarle que su señoría se encontraba muy bien la última vez que la vi». Elizabeth intentó disuadirle para que no hiciera semejante cosa, asegurándole que el señor Darcy consideraría el que se dirigiera a él sin previa presentación como una impertinencia y un atrevimiento, más que como un cumplido a su tía, que no había ninguna necesidad de darse a conocer, y si la hubiera le correspondería al señor Darcy por la superioridad de su rango tomar la iniciativa. Collins la escuchó decidido a seguir sus propios impulsos, y cuando Elizabeth cesó de hablar le contestó: «Mi querida señorita Elizabeth, tengo la mejor opinión del mundo de su excelente criterio en toda clase de asuntos como corresponde a su inteligencia, pero permítame que le diga que debe haber una gran diferencia entre las fórmulas de cortesía establecidas para los laicos y las aceptadas para los clérigos. Déjeme que le advierta que el oficio de clérigo es, en cuanto a dignidad, equivalente al más alto rango del reino, con tal que los que lo ejercen se comporten con la humildad conveniente. De modo que permítame que siga los dictados de mi conciencia, que en esta ocasión me llevan a realizar lo que considero un deber. Dispénseme que no siga sus consejos, que en todo lo demás me servirán constantemente de guía,
pero creo que en este caso estoy más capacitado por mi educación y mi estudio habitual que una joven como usted para decidir lo que es debido». Collins hizo una reverencia y se alejó para ir a saludar a Darcy. Elizabeth no lo perdió de vista para ver la reacción de Darcy, cuyo asombro por haber sido abordado de semejante manera fue evidente. Collins comenzó su discurso con una solemne inclinación, y cuando ella no lo oía era como si lo oyera, pues podía leer en sus labios las palabras disculpas, Hunsford y Lady Catherine de Bourgh. Le irritaba que metiera la pata ante un hombre como Darcy. Este le observaba sin reprimir su asombro, y cuando Collins le dejó hablar le contestó con distante cortesía. Sin embargo, Collins no se desanimó y siguió hablando. El desprecio de Darcy crecía con la duración de su segundo discurso, y al final solo hizo una leve inclinación y se fue a otro sitio. Collins volvió entonces hacia Elizabeth. «Le aseguro», le dijo, «que no tengo motivo para estar descontento de la acogida que el señor Darcy me ha dispensado. Mi atención le ha complacido en extremo y me ha contestado con la mayor finura, haciéndome incluso el honor de manifestar que estaba tan convencido de la buena elección de Lady Catherine que daba por descontado que jamás otorgaría una merced sin que fuese merecida. Verdaderamente fue una frase muy hermosa. En resumen, estoy muy contento de él». Elizabeth, que no tenía el menor interés en seguir hablando con Collins, dedicó su atención casi por entero a su hermana y a Bingley. La multitud de agradables pensamientos a la que sus observaciones dieron lugar la hicieron casi tan feliz como Jane. La imaginó instalada en aquella gran casa con toda la felicidad que un matrimonio por verdadero amor puede proporcionar, y se sintió tan dichosa que creyó incluso que las dos hermanas de Bingley pudieran llegar a gustarle. No le costó mucho adivinar que los pensamientos de su madre seguían los mismos derroteros, y decidió no arriesgarse a acercarse a ella para que no escuchara sus comentarios. Desgraciadamente, a la hora de cenar les tocó sentarse una junto a la otra. Elizabeth se disgustó mucho al ver cómo su madre no hacía más que hablarle a Lady Lucas libre y abiertamente de su esperanza de que Jane se casara pronto con Bingley. El tema era arrebatador y la señora Bennet parecía que no se iba a cansar nunca de enumerar las ventajas de aquella alianza. Solo con considerar la juventud del novio, su atractivo, su riqueza y el hecho de que viviera a 3 millas de Longbourn nada más, la señora Bennet se sentía feliz. Pero además había que tener en cuenta lo encantadoras que estaban con Jane las dos hermanas de Bingley, quienes sin duda se alegrarían de la unión tanto como ella misma. Por otra parte, el matrimonio de Jane con alguien de tanta categoría era muy prometedor para sus hijas menores, que tendrían así más oportunidades de encontrarse con hombres ricos. Por último, era un descanso a su edad poder confiar sus hijas solteras al cuidado de su hermana y no tener que verse ella obligada a acompañarlas más que cuando le apeteciera. No había más remedio que tomarse esta circunstancia como un motivo de satisfacción, pues en tales casos así lo exige la etiqueta. Pero no había nadie que le gustara más quedarse cómodamente en casa en cualquier época de su vida. Concluyó deseando la señora Lucas que no tardara en ser tan afortunada como ella, aunque triunfante pensaba que no había muchas esperanzas. Elizabeth se esforzó en vano en reprimir las palabras de su madre y en convencerla de que expresara su alegría un poquito más bajo, porque para mayor contrariedad notaba que Darcy, que estaba sentado enfrente de ellas, estaba oyendo casi todo. Lo único que hizo su madre fue reprenderla por ser tan necia. «¿Qué significa el señor Darcy para mí? Dime, ¿por qué habría de tenerle miedo? No le debemos ninguna atención especial como para sentirnos obligadas a no decir nada que pueda molestarle. Por el amor de Dios, mamá, habla más bajo. ¿Qué ganas con ofender al señor Darcy? Lo único que conseguirás si lo haces es quedar mal con su amigo». Pero nada de lo que dijo surtió efecto.
La madre siguió exponiendo su parecer con el mismo desenfado. Elizabeth cada vez se ponía más colorada por la vergüenza y el disgusto que estaba pasando. No podía dejar de mirar a Darcy con frecuencia, aunque cada mirada la convencía más de lo que se estaba temiendo. Darcy rara vez fijaba sus ojos en la madre, pero Elizabeth no dudaba de que su atención estaba pendiente de lo que decían. La expresión de su cara iba gradualmente del desprecio y la indignación a la imperturbable seriedad. Sin embargo, llegó un momento en que la señora Bennet ya no tuvo nada más que decir, y Lady Lucas, que había estado mucho tiempo bostezando ante la repetición de delicias en las que no veía la posibilidad de participar, se entregó a los placeres del pollo y del jamón. Elizabeth respiró, pero este intervalo de tranquilidad no duró mucho. Después de la cena se habló de cantar, y tuvo que pasar por el mal rato de ver que Mary, tras muy pocas súplicas, se disponía a obsequiar a los presentes con su canto. Con miradas significativas y silenciosos ruegos, Elizabeth trató de impedir aquella muestra de condescendencia, pero fue inútil. Mary no podía entender lo que quería decir. Semejante oportunidad de demostrar su talento la embelesaba y empezó su canción. Elizabeth no dejaba de mirarla con una penosa sensación. Observaba el desarrollo del concierto con una impaciencia que no fue recompensada al final, pues Mary, al recibir entre las manifestaciones de gratitud de su auditorio una leve insinuación para que continuara, después de una pausa de 1 minuto empezó otra canción. Las facultades de Mary no eran lo más a propósito para semejante exhibición. Tenía poca voz y un estilo afectado. Elizabeth pasó una verdadera agonía. Miró a Jane para ver cómo lo soportaba ella, pero estaba hablando tranquilamente con Bingley. Miró a las hermanas de este y vio que se hacían señas de burlas entre ellas, y a Darcy, que seguía serio e imperturbable. Miró por último a su padre, implorando su intervención para que Mary no se pasara toda la noche cantando. Él cogió la indirecta y cuando Mary terminó su segunda canción dijo en voz alta: «Niña, ya basta. Has estado muy bien, nos has deleitado ya bastante. Ahora deja que se luzcan las otras señoritas». Mary, aunque fingió que no oía, se quedó un poco desconcertada. A Elizabeth le dio pena de ella y sintió que su padre hubiera dicho aquello. Se dio cuenta que por su inquietud no había obrado nada bien. Ahora les tocaba cantar a otros. «Si yo», dijo entonces Collins, «tuviera la suerte de ser apto para el canto, me gustaría mucho obsequiar a la concurrencia con una romanza. Considero que la música es una distracción inocente y completamente compatible con la profesión de clérigo. No quiero decir por esto que esté bien el consagrar demasiado tiempo a la música, pues hay desde luego otras cosas que atender. El rector de una parroquia tiene mucho trabajo. En primer lugar, tiene que hacer un ajuste de los diezmos que resulte beneficioso para él y no sea oneroso para su patrón. Ha de escribir los sermones y el tiempo que le queda nunca es bastante para los deberes de la parroquia y para el cuidado y mejora de sus feligreses, cuyas vidas tiene la obligación de hacer lo más llevaderas posible. Y estimo como cosa de mucha importancia que sea atento y conciliador con todo el mundo, y en especial con aquellos a quienes debe su cargo. Considero que esto es indispensable, y no puedo tener en buen concepto al hombre que desperdiciara la ocasión de presentar sus respetos a cualquiera que esté emparentado con la familia de sus bienhechores». Y con una reverencia al señor Darcy concluyó su discurso pronunciado en voz tan alta que lo oyó la mitad del salón. Muchos se quedaron mirándolo fijamente, muchos sonrieron, pero nadie se había divertido tanto como el señor Bennet, mientras que su esposa alabó en serio a Collins por haber hablado con tanta sensatez y le comentó en un cuchicheo a Lady Lucas que era muy buena persona y extremadamente listo. A Elizabeth le parecía que si su familia se hubiera puesto de acuerdo para hacer el ridículo en todo lo posible aquella noche, no les habría salido mejor ni habrían obtenido tanto éxito.
y se alegraba mucho de que Bingley y su hermana no se hubieran enterado de la mayor parte del espectáculo, y de que Bingley no fuera de esa clase de personas que les importa o le molesta la locura de la que hubiera sido testigo. Ya era bastante desgracia que las hermanas y Darcy hubieran tenido la oportunidad de burlarse de su familia, y no sabía qué le resultaba más intolerable, si el silencioso desprecio de Darcy o las insolentes sonrisitas de las damas. El resto de la noche transcurrió para ella sin el menor interés. Collins la sacó de quicio con su empeño en no separarse de ella. Aunque no consiguió convencerla de que bailara con él otra vez, le impidió que bailara con otros. Fue inútil que le rogara que fuera a charlar con otras personas y que se ofreciera para presentarle a algunas señoritas de la fiesta. Collins aseguró que el bailar le tenía sin cuidado y que su principal deseo era hacerse agradable a sus ojos con delicadas atenciones, por lo que había decidido estar a su lado toda la noche. No había nada que discutir ante tal proyecto. Su amiga la señorita Lucas fue la única que la consoló sentándose a su lado con frecuencia y desviando hacia ella la conversación de Collins. Por lo menos así se vio libre de Darcy, que aunque a veces se hallaba a poca distancia de ellos, completamente desocupado, no se acercó a hablarles. Elizabeth lo atribuyó al resultado de sus alusiones a Wickham y se alegró de ello. La familia de Longbourn fue la última en marcharse. La señora Bennet se las arregló para que tuvieran que esperar por los carruajes hasta un cuarto de hora después de haberse ido todo el mundo, lo cual les permitió darse cuenta de las ganas que tenían algunos de los miembros de la familia Bingley de que desaparecieran. La señora Hortz y su hermana apenas abrieron la boca para otra cosa que para quejarse del cansancio. Se les notaba impacientes por quedarse a solas en la casa. Rechazaron todos los intentos de conversación de la señora Bennet y la animación decayó sin que pudieran elevarla los largos discursos de Collins felicitando a Bingley y a sus hermanas por la elegancia de la fiesta y por la hospitalidad y fineza con que habían tratado a sus invitados. Darcy no dijo absolutamente nada. El señor Bennet, tan callado como él, disfrutaba de la escena. Bingley y Jane estaban juntos y un poco separados de los demás, hablando el uno con el otro. Elizabeth guardó el mismo silencio que la señora Hortz y la señora Bingley. Incluso Lydia estaba demasiado agotada para poder decir más que «Dios mío, qué cansada estoy», en medio de grandes bostezos. Cuando por fin se levantaron para despedirse, la señora Bennet insistió con mucha cortesía en su deseo de ver pronto en Longbourn a toda la familia. Se dirigió especialmente a Bingley para manifestarle que se verían muy honrados si un día iba a su casa a almorzar con ellos en familia, sin la etiqueta de una invitación formal. Bingley se lo agradeció encantado y se comprometió en el acto a aprovechar la primera oportunidad que se le presentara para visitarlas a su regreso a Londres, a donde tenía que ir al día siguiente, aunque no tardaría en estar de vuelta. La señora Bennet no cabía en sí de gusto y salió de la casa convencida de que, contando el tiempo necesario para los preparativos de la celebración, compra de nuevos coches y trajes de boda, iba a ver a su hija instalada en Netherfield dentro de 3 o 4 meses. Con la misma certeza y con considerable, aunque no igual agrado, esperaba tener pronto otra hija casada con Collins. Elizabeth era la que menos quería de todas sus hijas, y si bien el pretendiente y la boda eran más que suficientes para ella, quedaban eclipsados por Bingley y por Netherfield. Capítulo 19. Al día siguiente hubo otro acontecimiento en Longbourn. Collins se declaró formalmente. Resolvió hacerlo sin pérdida de tiempo, pues su permiso expiraba el próximo sábado, y como tenía plena confianza en el éxito, emprendió la tarea de modo metódico y con todas las formalidades que consideraba de rigor en tales casos. Poco después del desayuno encontró juntas a la señora Bennet, a Elizabeth y a una de las hijas menores, y se dirigió a la madre con estas palabras:
Puedo esperar, señora, dado su interés por su bella hija Elizabeth, que se me concede el honor de una entrevista privada con ella en el transcurso de esta misma mañana. Antes de que Elizabeth hubiera tenido tiempo de nada más que de ponerse roja por la sorpresa, la señora Bennet contestó instantáneamente: «Oh, querido, no faltaba más. Estoy segura de que Elizabeth estará encantada y de que no tendrá ningún inconveniente. Ven, Kitty, te necesito arriba». Y recogiendo su labor se apresuró a dejarlos solos. Elizabeth la llamó diciendo: «Mamá querida, no te vayas. Te lo ruego, no te vayas. El señor Collins me disculpará, pero no tiene nada que decirme que no pueda oír todo el mundo. Soy yo la que me voy». «No seas tonta, Lizzie. Quédate donde estás». Y al ver que Elizabeth, disgustada y violenta, estaba a punto de marcharse, añadió: «Lizzie, te ordeno que te quedes y que escuches al señor Collins». Elizabeth no pudo desobedecer semejante mandato. En un momento lo pensó mejor y creyó más sensato acabar con todo aquello lo antes posible en paz y tranquilidad. Se volvió a sentar y trató de disimular con empeño por un lado la sensación de malestar y por otro lo que le divertía aquel asunto. La señora Bennet y Kitty se fueron y entonces Collins empezó: «Créame, mi querida señorita Elizabeth, que su modestia, en vez de perjudicarla, viene a sumarse a sus otras perfecciones. Me habría parecido usted menos adorable si no hubiera mostrado esa pequeña resistencia, pero permítame asegurarle que su madre me ha dado licencia para esta entrevista. Ya debe saber cuál es el objeto de mi discurso, aunque su naturaleza delicada la lleve a disimularlo. Mis intenciones han quedado demasiado patentes para que puedan inducir a error. Casi en el momento en que pisé esta casa, la elegí a usted para futura compañera de mi vida. Pero antes de expresar mis sentimientos, quizás sea aconsejable que exponga las razones que tengo para casarme y por qué vine a Hertfordshire con la idea de buscar una esposa precisamente aquí». A Elizabeth casi le dio la risa al imaginárselo expresando sus sentimientos, y no pudo aprovechar la breve pausa que hizo para evitar que siguiera adelante. Collins continuó: «Las razones que tengo para casarme son: primero, que la obligación de un clérigo en circunstancias favorables como las mías es dar ejemplo de matrimonio en su parroquia. Segundo, que estoy convencido de que eso contribuirá poderosamente a mi felicidad. Y tercero, cosa que tal vez hubiera debido advertir en primer término, que es el particular consejo y recomendación de la nobilísima dama a quien tengo el honor de llamar mi protectora. Por 2 veces se ha dignado indicármelo, aún sin habérselo yo insinuado, y el mismo sábado por la noche antes de que saliera de Hunsford, y durante nuestra partida de cuartillo, mientras la señora Jenkinson arreglaba el silletín de la señorita Bourke, me dijo: «Señor Collins, tiene usted que casarse. Un clérigo como usted debe estar casado. Elija usted bien, elija pensando en mí y en usted mismo. Procure que sea una persona activa y útil, de educación no muy elevada, pero capaz de sacar buen partido a pequeños ingresos. Este es mi consejo. Busque usted esa mujer cuanto antes, tráigala a Hunsford y que yo la vea. Permítame de paso decirle, hermosa prima, que no estimo como la menor de las ventajas que puedo ofrecerle el conocer y disfrutar de las bondades de Lady Catherine de Bourgh. Sus modales le parecerán muy por encima de cuanto yo pueda describirle, y la viveza e ingenio de usted le parecerán a ella muy aceptables, especialmente cuando se vean moderados por la discreción y el respeto que su alto rango impone inevitablemente. Esto es todo en cuanto a mis propósitos generales en favor del matrimonio. Ya no me queda por decir más que el motivo que me haya dirigido directamente a Longbourn en vez de buscar en mi propia localidad, donde le aseguro hay muchas señoritas encantadoras. Pero es el caso que, siendo como soy heredero de Longbourn a la muerte de su honorable padre, que ojalá viva muchos años,
No estaría satisfecho si no eligiera esposa entre sus hijas para atenuar en todo lo posible la pérdida que sufrirán al sobrevenir tan triste suceso, que como ya le he dicho, deseo que no ocurra hasta dentro de muchos años. Este ha sido el motivo, hermosa prima, y tengo la esperanza de que no me hará desmerecer en su estima. Y ahora ya no me queda más que expresarle con las más enfáticas palabras la fuerza de mi afecto. En lo relativo a su dote me es en absoluto indiferente y no he de pedirle a su padre nada que yo sepa que no pueda cumplir, de modo que no tendrá usted que aportar más que las 1000 libras al 4% que le tocarán a la muerte de su madre. Pero no seré exigente y puede usted tener la certeza de que ningún reproche interesado saldrá de mis labios en cuanto estemos casados. Era absolutamente necesario interrumpirle de inmediato. «Va usted demasiado deprisa», exclamó Elizabeth. «Olvida que no le he contestado. Déjeme que lo haga sin más rodeos. Le agradezco su atención y el honor que su proposición significa, pero no puedo menos que rechazarla». «Sé de sobra», replicó Collins con un grave gesto de su mano, «que entre las jóvenes es muy corriente rechazar las proposiciones del hombre a quien en el fondo piensan aceptar cuando pide su preferencia por primera vez, y que la negativa se repite una segunda o incluso una tercera vez. Por esto no me descorazona en absoluto lo que acaba de decirme, y espero llevarla al altar dentro de poco». «Caramba, señor», exclamó Elizabeth, «no sé qué esperanzas le pueden quedar después de mi contestación. Le aseguro que no soy de esas mujeres, si es que tales mujeres existen, tan temerarias que arriesgan su felicidad al azar de que la soliciten una segunda vez. Mi negativa es muy en serio. No podría hacerme feliz, y estoy convencida de que yo soy la última mujer del mundo que podría hacerle feliz a usted. Es más, si su amiga Lady Catherine me conociera, me da la sensación de que pensaría que soy en todos los aspectos la menos indicada para usted». «Si fuera cierto que Lady Catherine lo pensara», dijo Collins con la mayor gravedad, «pero estoy seguro de que su señoría la aprobaría, y créame que cuando tenga el honor de volverla a ver, le hablaré en los términos más economiásticos de su modestia, de su economía y de sus otras buenas cualidades». «Por favor, señor Collins, todos los elogios que me haga serán innecesarios. Déjeme juzgar por mí misma y concédame el honor de creer lo que le digo. Le deseo que consiga ser muy feliz y muy rico, y al rechazar su mano hago todo lo que está a mi alcance para que no sea de otro modo. Al hacerme esta proposición debe estimar satisfecha la delicadeza de sentimientos respecto a mi familia, y cuando llegue la hora podrá tomar posesión de la herencia de Longbourn sin ningún cargo de conciencia. Por lo tanto, dejemos este asunto definitivamente zanjado». Mientras acababa de decir esto, se levantó y estaba a punto de salir de la sala cuando Collins le volvió a insistir. «La próxima vez que tenga el honor de hablarle de este tema de nuevo, espero recibir una contestación más favorable que la que me ha dado ahora, aunque estoy lejos de creer que usted es cruel conmigo, pues ya sé que es costumbre incorregible de las mujeres rechazar a los hombres la primera vez que se declaran, y puede que me haya dicho todo eso solo para hacer más consciente mi petición como corresponde a la verdadera delicadeza del carácter femenino». «Realmente, señor Collins», exclamó Elizabeth algo acalorada, «me confunde usted en exceso. Si todo lo que he dicho hasta ahora lo interpreta como un estímulo, no sé de qué modo expresarle mi repulsa para que quede usted completamente convencido. Debe dejar que presuma, mi querida prima, que su rechazo ha sido solo de boquilla. Las razones que tengo para creerlo son las siguientes. No creo que mi mano no merezca ser aceptada por usted, ni que la posición que le ofrezco deje de ser altamente apetecible. Mi situación en la vida, mi relación con la familia de Borg y mi parentesco con usted son circunstancias importantes en mi favor.
Considere además que a pesar de sus muchos atractivos, no es seguro que reciba otra proposición de matrimonio. Su fortuna es tan escasa que anulará por desgracia los efectos de su belleza y buenas cualidades. Así pues, como no puedo deducir de todo esto que haya procedido sinceramente al rechazarme, optaré por atribuirlo a su deseo de acrecentar mi amor con el suspenso de acuerdo con la práctica acostumbrada de las mujeres elegantes. Le aseguro a usted, señor, que no me parece nada elegante atormentar a un hombre respetable. Preferiría que me hiciera el cumplido de creerme. Le agradezco 1,000 veces el honor que me ha hecho con su proposición, pero me es absolutamente imposible aceptarla. Mis sentimientos en todos los aspectos me lo impiden. ¿Se puede hablar más claro? No me considere como a una mujer elegante que pretende torturarle, sino como a un ser racional que dice lo que siente de todo corazón. Es siempre encantadora, exclamó él con tosca galantería. No puedo dudar de que mi proposición será aceptada cuando sea sancionada por la autoridad de sus excelentes padres. Ante tal empeño de negarse a sí mismo, Elizabeth no contestó y se fue al instante sin decir palabra, decidida en el caso de que Collins persistiera en considerar sus reiteradas negativas como un frívolo sistema de estímulo, a recurrir a su padre, cuyo rechazo sería formulado de tal modo que resultaría inapelable y cuya actitud al menos no podría confundirse con la afectación y la coquetería de una dama elegante. Capítulo 20. A Collins no lo dejaron mucho tiempo meditar en silencio el éxito de su amor, porque la señora Bennet, que se había quedado en el vestíbulo esperando al final de la conversación, en cuanto vio que Elizabeth abría la puerta y se dirigía con paso veloz a la escalera, entró en el comedor y felicitó a Collins, congratulándose por el venturoso proyecto de la cercana unión. Después de aceptar y devolver esas felicitaciones con el mismo alborozo, Collins procedió a explicar los detalles de la entrevista, de cuyo resultado estaba satisfecho, pues la firme negativa de su prima no podía provenir naturalmente más que de su tímida modestia y de la delicadeza de su carácter. Pero sus noticias sobresaltaron a la señora Bennet. También ella hubiera querido creer que su hija había tratado únicamente de animar a Collins al rechazar sus proposiciones, pero no se atrevía a admitirlo y así se lo manifestó a Collins. Lo importante, añadió, es que Lizzie entre en razón. Hablaré personalmente con ella de este asunto. Es una chica muy terca y muy loca, y no sabe lo que le conviene, pero ya se lo haré saber yo. Perdóneme que la interrumpa, exclamó Collins, pero si en realidad es terca y loca, no sé si en conjunto es una esposa deseable para un hombre en mi situación, que naturalmente busca felicidad en el matrimonio. Por consiguiente, si insiste en rechazar mi petición, ¿acaso sea mejor no forzarla que me acepte? Porque si tiene esos defectos no contribuirá mucho, que digamos, a mi ventura. Me ha entendido mal, dijo la señora Bennet alarmada. Lizzie es muy terca solo en estos asuntos. En todo lo demás es la muchacha más razonable del mundo. Acudiré directamente al señor Bennet y no dudo de que pronto nos habremos puesto de acuerdo con ella. Sin darle tiempo a contestar, voló al encuentro de su marido y al entrar en la biblioteca exclamó: «Oh, señor Bennet, te necesitamos urgentemente. Estamos en un aprieto. Es preciso que vayas y convenzas a Elizabeth de que se case con Collins, pues ella ha jurado que no lo hará, y si no te das prisa, Collins cambiará de idea y ya no la querrá». Al entrar su mujer, el señor Bennet levantó los ojos del libro y los fijó en su rostro con una calmosa indiferencia que la noticia no alteró en absoluto. «No he tenido el placer de entenderte», dijo cuando ella terminó su perorata. «¿De qué estás hablando?» «Del señor Collins y Lizzie. Lizzie dice que no se casará con el señor Collins, y el señor Collins empieza a decir que no se casará con Lizzie». «¿Y qué voy a hacer yo? Me parece que no tiene remedio».
Háblale tú a Lizzie. Dile que quieres que se case con él. Mándale que baje. Oirá mi opinión. La señora Bennet tocó la campanilla y Elizabeth fue llamada a la biblioteca. Ven, hija mía, dijo su padre en cuanto la joven entró. te he enviado a buscar por un asunto importante. Dicen que Collins te ha hecho proposiciones de matrimonio, ¿es cierto? Elizabeth dijo que sí. Muy bien. Y dicen que las has rechazado. Así es, papá. Bien, ahora vamos al grano. Tu madre desea que lo aceptes, ¿no es verdad, señora Bennet? Sí, o de lo contrario no la quiero ver más. Tienes una triste alternativa ante ti, Elizabeth. Desde hoy en adelante tendrás que renunciar a uno de tus padres. Tu madre no quiere volver a verte si no te casas con el señor Collins, y yo no quiero volver a verte si te casas con él. Elizabeth no pudo menos que sonreír ante semejante comienzo, pero la señora Bennet, que estaba convencida de que su marido abogaría en favor de aquella boda, se quedó decepcionada. ¿Qué significa, señor Bennet, ese modo de hablar? Me habías prometido que la obligarías a casarse con el señor Collins. Querida mía, contestó su marido, tengo que pedirte dos pequeños favores. Primero, que me dejes usar libremente mi entendimiento en este asunto. Y segundo, que me dejes disfrutar solo de mi biblioteca en cuanto puedas. Sin embargo, la señora Bennet, a pesar de la decepción que se había llevado con su marido, ni aún así se dio por vencida. Habló a Elizabeth una y otra vez, halagándola y amenazándola alternativamente. Trató de que Jane se pusiera de su parte, pero Jane, con toda la suavidad posible, prefirió no meterse. Elizabeth, unas veces con verdadera seriedad y otras en broma, replicó a sus ataques, y aunque cambió de humor, su determinación permaneció inquebrantable. Collins, mientras tanto, meditaba en silencio todo lo que había pasado. Tenía demasiado buen concepto de sí mismo para comprender qué motivos podría tener su prima para rechazarle, y aunque herido en su amor propio, no sufría en lo más mínimo. Su interés por su prima era meramente imaginario. La posibilidad de que fuera merecedora de los reproches de su madre evitaba que él sintiera algún pesar. Mientras reinaba en la familia esta confusión, llegó Charlotte Lucas, que venía a pasar el día con ellos. Se encontró con Lydia en el vestíbulo, que corrió hacia ella para contarle en voz baja lo que estaba pasando. Me alegro de que hayas venido porque hay un jaleo aquí. ¿Qué crees que ha pasado esta mañana? El señor Collins se ha declarado a Elizabeth y ella le ha dado calabazas. Antes de que Charlotte hubiera tenido tiempo de contestar, apareció Kitty, que venía a darle la misma noticia, y en cuanto entraron en el comedor donde estaba sola la señora Bennet, ella también empezó a hablarle del tema. Le rogó que tuviera compasión y que intentara convencer a Lizzie de que cediera a los deseos de toda la familia. «Te ruego que intercedas, querida Charlotte», añadió en tono melancólico. «Ya que nadie está de mi parte, me tratan cruelmente. Nadie se compadece de mis pobres nervios». Charlotte se ahorró la respuesta, pues en ese momento entraron Jane y Elizabeth. «Aquí está», continuó la señora Bennet. «Como si no pasara nada. No le importa un bledo. Se desentiende de todo con tal de salirse con la suya. Te voy a decir una cosa. Si se te mete en la cabeza seguir rechazando de esa manera todas las ofertas de matrimonio que te hagan, te quedarás solterona. Y no sé quién te va a mantener cuando muera tu padre. Yo no podré, te lo advierto. Desde hoy he acabado contigo para siempre. Te he dicho en la biblioteca que no volvería a hablarte nunca, y lo digo y lo cumplo. No le encuentro el gusto a hablar con hijas desobedientes, ni con nadie. Las personas que como yo sufrimos de los nervios no somos aficionados a la charla. Nadie sabe lo que sufro, pero pasa siempre lo mismo. A los que no se quejan nadie les compadece». Las hijas escucharon en silencio los lamentos de su madre. Sabían que si intentaban hacerla razonar o calmarla, solo conseguirían irritarla más.
de modo que siguió hablando sin que nadie la interrumpiera hasta que entró Collins con aire más solemne que de costumbre. Al verle, la señora Bennet dijo a las muchachas: «Ahora les pido que se callen la boca y nos dejen al señor Collins y a mí para que podamos hablar un rato». Elizabeth salió en silencio del cuarto. Jane y Kitty la siguieron, pero Lydia no se movió, decidida a escuchar todo lo que pudiera. Charlotte, detenida por la cortesía del señor Collins, cuyas preguntas acerca de ella y de su familia se sucedían sin interrupción, y también un poco por la curiosidad, se limitó a acercarse a la ventana fingiendo no escuchar. Con voz triste, la señora Bennet empezó así su conversación. «Oh, señor Collins». «Mi querida señora», respondió él, «ni una palabra más sobre este asunto. Estoy muy lejos», continuó con un acento que denotaba su indignación, «de tener resentimientos por la actitud de su hija. Es deber de todos resignarse por los males inevitables, y es especialmente un deber para mí, que he tenido la fortuna de verme tan joven en tan elevada posición. Confío en que sabré resignarme. Puede que mi hermosa prima, al no querer honrarme con su mano, no haya disminuido mi positiva felicidad. He observado a menudo que la resignación nunca es tan perfecta como cuando la dicha negada comienza a perder en nuestra estimación algo de valor. Espero que no supondrá usted que falto al respeto de su familia, mi querida señora, al retirar mis planes acerca de su hija sin pedirles a usted y al señor Bennet que interpongan su autoridad en mi favor. Temo que mi conducta, por haber aceptado mi rechazo de labios de su hija y no de los de ustedes, pueda ser censurable. Pero todos somos capaces de cometer errores. Estoy seguro de haber procedido con la mejor intención en este asunto. Mi objetivo era procurarme una amable compañera con la debida consideración a las ventajas que ello había de aportar a toda su familia. Si mi proceder ha sido reprochable, les ruego que me perdonen».